Hoy día vamos a hablar sobre las leyes de la existencia. Las leyes, ¿qué es una ley? Una orden. Una orden, ok. Son reglas que debemos seguir, debemos cumplir. Ok, reglas que se aplican, que debemos cumplirlas. Pero estamos hablando, ok, leyes impuestas del hombre, ¿cierto? Las leyes gubernamentales, leyes sociales, morales. Pero también las leyes naturales tenemos y leyes espirituales. En la creación, Dios a la hora que hizo la creación también aplicó leyes. Creó con las mismas cosas que creaba sus leyes, las que son las leyes naturales. Por ejemplo, acá en la Tierra tenemos la ley de la gravedad. Todo lo que sube, baja. Si tú tiras una pelota, llega a un punto en donde ¡puc!, cae en línea recta. A veces tiene ángulo de acuerdo a la manera como sale, como la tiramos, la lanzamos. Pero todo lo que está en alto, la gravedad lo trae abajo. ¿Okay? El diccionario nos dice que la ley son relaciones constantes y universales que participan en un fenómeno. En palabras simples, ¿qué quiere decir? Las normas que se cumplen de manera rígida y constante. No cambia. Porque la ley de la gravedad vemos que siempre va a caer recto. No va a cambiar bajo ninguna circunstancia. No va a eliminarse la caída, a excepción de que sea algo sobrenatural, de manifestación de Dios. Nos sostiene en el aire para no golpearnos. Entonces, cuando estas normas están en orden, están alineadas de acuerdo a la ley, va a funcionar. Así tenemos cada uno de nuestros órganos, a como hemos sido creados, tiene su propia ley que los gobierna. Cuando no funcionan bien es donde aparecen anomalías, aparecen enfermedades, pero sabemos por qué hay algo que no está alineado, hay algo que no está correcto. Entonces ese funcionamiento no se da como la ley que debe funcionar correctamente. ¿Amén? La ley de la vida. Siempre vemos también, nace, crece, se reproduce y muere. Es un círculo, el círculo de la vida. Las leyes espirituales, muchas veces queremos mezclar las leyes carnales con las leyes espirituales. Y a los problemas espirituales le queremos insertar soluciones carnales. ¿Qué quiero decir? Que cuando tienes problemas que del espíritu aparecen, como por ejemplo depresión, por ejemplo problemas emocionales, tiene su raíz básicamente en el espíritu que está atacando, espíritu del mal, espíritu que han venido y estamos nosotros recibiendo esa negatividad y se representa o se manifiesta, quisiera decir, en el físico. ¿Perdón, qué dijiste? Somatiza. Se somatiza. Claro. Es el término. Ok. No lo conozco, pero lo usaré. Pero me creo. Okay. Veamos qué nos dice Gálatas. ¿Tienes Biblia? ¿Todos tienen Biblia? Okay. Gálatas, en el Nuevo Testamento, Gálatas 5, 17. Después de Corintios, tiene Gálatas 5, 17. Mili, si lo tiene, por favor. Porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Amén. Nos está diciendo que se oponen. Si se oponen, ¿qué quiere decir? Que no se pueden combinar, no se pueden mezclar. Es como el aceite y el agua. Por más que lo sacudes, aparecen siempre las bolitas del aceite flotando en el agua y al final sigue subiendo, ¿verdad? Y vuelvo a repetir, entonces nuestros problemas espirituales tenemos que enfocarlos
espiritualmente. Vayamos a 1 de Corintios, hacia la izquierda, antes de Gálatas, está 2 de Corintios, vayamos a 1 de Corintios, capítulo 2, verso 14. Nelly, por favor. Pero los que no son espirituales no pueden recibir esas verdades de parte del Espíritu de Dios. Todo les suena ridículo y no pueden entenderlo, porque solo los que son espirituales pueden entender lo que el Espíritu quiere decir. Estamos viendo que lo carnal se discierne carnalmente y lo del espíritu se discierne espiritualmente. Ya vimos desde un principio que no hay esa mezcla. Ahora, sabemos el Espíritu de Dios es poder, ¿ok? En otra gente dice energía, pero bíblicamente se manifiesta como poder. El término es poder. Veamos en el Antiguo Testamento, el penúltimo libro del Antiguo Testamento es Zacarías. Zacarías 4 y verso 6. Kilvio. Entonces siguió diciéndome, esta es palabra de Jehová para Zorobabel, y dice, no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. ¿Qué nos está demostrando? Primero, ¿quién es Zorobabel? Zorobabel era un gobernante de Judá. Si recordamos la historia de Jerusalén, de los israelitas fueron en exilio a Babilonia. Y con el rey Darío, ellos pudieron regresar a su tierra, a Judá, y Jerusalén está dentro de Judá. Y Zorobabel era el gobernador, como ya no tenían reino, porque estaban dentro de la como una provincia dentro del reino de Babilonia. Todavía estaba el rey Darío sobre estos gobernadores, entonces era sobre el gobernador Zorobabel. Pero les permite regresar a su tierra después de los 70 años que tuvieron en Babilonia y para que construyan el segundo templo, porque había sido destruido a raíz del otro, de Nabucodonosor, cuando invadieron. Pero, ¿qué pasa? Cuando están regresando, por la gracia que Dios deposita en el corazón de este rey Darío y les permite a estos israelitas regresar a su tierra, para que hagan su adoración después de cuántos años ellos pedían regresar al templo, y les hace ver Dios directamente a través de este profeta Zacarías. No pienses que tú estás regresando por ti, porque le caíste bien al rey y te deja regresar, digamos hablando como pueblo. No pienses que es porque algo que hayas hecho le hizo sacudir su corazón o abrir sus ojos y te dejó salir. No creas que es con tu propio esfuerzo. No creas que es por ti. Tú no estás en la figura para nada nunca. Ni ahora, ni en esta época, ni en el futuro. Solo es por el Espíritu de Dios que viene sobre nosotros. En esta época el Espíritu de Dios no vivía dentro. Pero ahora sí lo tenemos. Entonces debemos agradecer que por el Espíritu de Dios que mora en nosotros nos da esa gracia ante la otra gente. Y es donde podemos avanzar en ciertas áreas, podemos sobresalir en otras, etc. Aquí le está diciendo, no es por tu esfuerzo, no es por tus fuerzas, no es por los militares, es por el Espíritu de Dios. Es el poder. ¿Okay? Estamos viendo lo que es el poder. El Espíritu de Dios igual poder. Vayamos al Evangelio de Lucas, el segundo, Mateo, Marcos, Lucas, tercer Evangelio en el Nuevo Testamento. Lucas 4, 14. Hey. Jesús volvió a Galilea con el poder del Espíritu, y su fama corrió por toda aquella región,
enseñaba enseñaba alta del templo, diciéndole: si tú eres hijo de Dios, tírate de aquí abajo, pues dice la Escritura: Dios ordenará a sus ángeles que te protejan. Lucas, Ay, no estoy bien. Lucas 4:14. Lucas 4, solo verso 14. Lucas 4, 14. En eso es que estoy. No. Lucas 4, verso 14. La primera parte ya dice bien. La primera parte. Solo 14, sí. Pero después vamos a seguir leyendo. Aquí en esta parte. Míralo aquí. O sea, no pasa para acá. Ya. Yo fui la que me fui a donde no era. Perdón. A ver qué dice. Ok, entonces, volviendo a leerlo correctamente. Jesús volvió a Galilea con el poder del Espíritu, y su fama corrió por toda aquella región. Enseñaba en las sinagogas. Ese es el 15. Ajá, ok. Okay. Entonces, ¿Jesús de dónde regresa? De Galilea. Está De regresando Galilea. a Galilea. Galilea. Ok. ¿De dónde? Del desierto, de la Del tentación. desierto. Ok. Pero después de haber estado 40 días en ayuno, en el desierto, regresa, dice, con El poder del Espíritu. Poder del Espíritu. ¿Qué quiere decir? Que durante ese tiempo de ayuno se fortaleció más, recibió más poder, fue más lleno del Espíritu. Amén. Veamos en Hechos, después de los 4 evangelios, a la derecha viene Romanos y Hechos. Hechos 1, 8. 8 o 18. 1, 8. 1, 8. Bien. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Amén. Esto ocurre entonces cuando, lo que acaba de leer Yanira, está ocurriendo cuando Jesús les dice a sus discípulos que lo esperen aquí. ¿Para qué? Para que reciban el Espíritu de Dios. Cuando iba a venir Pentecostés, iban a recibir el Espíritu de Dios, pero Él no les dice van a recibir el Espíritu de Dios. ¿Qué es lo que acabas de leer? Recibirán Poder. poder. Por eso digo, el Espíritu de Dios es igual a poder. Pensemos en la electricidad. Hoy día estamos dependiendo mucho de las cosas eléctricas, de las cosas que el teléfono, si no se enchufa, no se carga, estamos incomunicados. Viene a ser otro ayuno, ¿verdad? Bueno, la electricidad es algo que existió siempre, desde la caída de Adán. Sin embargo, ¿en qué año fue descubierta? ¿Alguien? Hace 200, 300 años. A mediados de los 1700. A mediados de los 1700 con Benjamin Franklin. ¿Cuántos miles de años pasaron? Antes, estamos hablando del después de Cristo, estamos hablando también de otros 4000 años antes de Cristo, del que apareció Adán después de 4004, antes de la era o antes de Cristo. ¿Por qué no se descubrió? ¿Por ignorancia? ¿Por falta de medios? ¿Por falta de dedicación? ¿Por falta de entendimiento en la ciencia? ¿Por falta de observación, sabiduría, etcétera? Por diferentes causas puede ser. Pero miren cuántos miles de años ha pasado hasta que fue descubierta. ¿Inventada? No. Existió siempre. Pero ¿qué pasa con la electricidad? Señores ingenieros. No la vemos, Si es que no, la ley que la gobierna, si no la sabemos usar, ¿qué pasa? Nos aniquila.
cuando bajan los voltios de los rayos de una tormenta, ¿cómo qué aparato, eso deben ser ustedes saberlo, que usan para poder usar esa energía levemente en una casa? ¿Cómo se aminoran esos voltios? Bueno, primero lo traen al suelo usando el pararrayos. Pero ¿cómo se llama ese aparato en donde cambia el voltaje, etcétera, etcétera? Yo no sé. Transformador, de verdad. Ok. El transformador. Parece que eso es más complicado. Forma gente en una clase. Aquí lo estamos educando No, históricamente. lo que pasa es que aquí están mezclando cosas. La que tú mencionas es energía estática. Que hay dos tipos. Ya. Hay dos Alternada hay dos tipos de energía eléctrica. La estática, que se produce por cargas eléctricas, y la que esa no existía antes, la que fue creada por el hombre, que es la alterna. Esa no existió nunca. La alterna es una creación del hombre. La energía alterna que llega a todas las casas es una creación del hombre. Lo que pasa es que es una versión creada por el hombre de la electricidad natural. Una versión creada, ahora sí. Ajá, ok. Una versión. Ya, perfecto. Ya existía. Pero ¿desde cuándo existió esto? Y así, ¿cuántas otras cosas que siempre existieron y han sido descubiertas después? ¿Y cuántas otras que aún no han sido descubiertas? Por ejemplo, decíamos el otro día, ¿no? Estábamos en el carro. ¿Quién sabe cuántos años estamos usando el mismo transporte, el mismo diseño de transporte? ¿Quién sabe si de repente ya ni siquiera las llantas tocan la pista? Van a salir de otra energía, otra... Bueno. ¿A qué viene esto? Entonces, por lo que estamos viendo, las leyes que gobiernan. Las leyes, si no las investigamos, si no las aprendemos a usar, no nos funciona. No funciona para nuestro beneficio y tal vez nos hacen daño o sencillamente no funcionan en nada, para nada. Las leyes espirituales que estamos viendo, entonces, van a funcionar cuando se adhiere, porque el Espíritu de Dios es poder, y se adhiere a esos elementos de poder alineados con el Espíritu de Dios. ¿Qué estoy hablando? Cuando tenemos el Espíritu de Dios en nosotros, tenemos ese poder, y lo juntamos con la fe real, sin duda, están alineados y aparecen milagros. Cuando lo juntamos con sabiduría, ¿la sabiduría de quién viene, nos dice Salmos? Viene de Dios. Cuando este poder la juntamos con la sabiduría que viene de Él, estamos alineándolo y ocurre la explosión, ocurre otro milagro. Y así, hay leyes en diferentes áreas, de sabiduría, de amor, de poder, de fe, diferentes cosas, de las palabras, etc. Vayamos a Romanos, estamos en Hechos, a la derecha está Romanos. El libro de Romanos 3, 27. ¿Dónde pues está la jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿Por la de las obras? No, sino por la ley de la fe. Amén. Nos está diciendo directamente que existe esa ley de la fe. Cuando estoy orando y la palabra nos dice que Dios escucha las oraciones, especialmente las oraciones de sus hijos, sabemos que Él escucha, pero yo estoy pensando, ay Señor, ¿me vas a escuchar hoy día? No estoy segura. O si no, yo siento que sí me está escuchando. ¿Ok? Y me levanto y me sigo mi día tranquilo. Pero al rato estoy, ay, no,
yo creo que me he equivocado, he sentido mal, estoy errada, de repente no me he escuchado hoy día, porque no veo ninguna manifestación. Entonces, ¿qué estoy basándome? ¿Mi fe o lo que me dice la palabra? ¿Estoy creyendo lo que dice la palabra? ¿O estoy creyendo en lo que estoy sintiendo que entro y salgo de ese estado? No podemos basar nuestra fe en nuestro sentir, en nuestros sentidos ni sentimientos, porque estaríamos en un roller coaster, un sub y baja, no, es sub y baja. Ya. No sub y baja, Una montaña rusa. La montaña rusa. La montaña rusa, sí. La montaña rusa. Si estás en un avión, imagínate el piloto del avión que te está llevando, se supone, a tu destino, y dice, no siento que debo salir hoy día. Nunca vas a llegar a tu destino. O de repente cruzando las nubes y dice, yo creo que debo girar a la derecha, porque se le ocurre y no está guiándose de los controles. Entonces, en ese sentido, basado de qué se debe guiar el hombre, en los controles que tiene para llevar el avión de punto A a punto B. Esos controles vienen a ser los que van a aplicar la ley a dónde va a dirigirse ese avión, y la velocidad y etcétera. ¿Ok? Entonces ya vimos que la fe se genera en el espíritu. Vimos la vez pasada que el espíritu, tenemos el espíritu de Dios, y la fe se genera en el espíritu, y luego pasa a tu alma, o sea, pasa a tu mente, a tu conocimiento. ¿Y qué tienes que hacer tú? Lo declaras, o sea, lanzas ese poder, estamos viendo ese poder, lo lanzas a través de tu boca, exactamente, lo declaras. Y al declararlo, entonces tú empiezas a actuar basado en esto. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Yo declaro, sí, yo estoy sana, porque he recibido el poder, creo que estoy sana por las llagas de Jesucristo, lo estoy declarando, y de repente estoy, ay no, me duele, voy a echarme algo que me duele mucho. Estás declarando algo y estás actuando diferente, ¿verdad? Entonces, si estás declarando que por las llagas fuiste sanada, Él se llevó tu dolor, nos dice la palabra. ¿Y qué haces diciendo, tengo el dolor acá? Dile al dolor que se vaya. Porque fuiste sanada. Él se llevó tu dolor porque tienes dolor. He ahí la mentira del enemigo. Cuando el enemigo nos dice, mira tus síntomas, pon atención en lo que dices, en lo que tienes, mira, no es verdad, no ocurre nada. Son dos cosas. Que primero, lo que tenemos adentro es fe y es duda. Pero ¿a cuál de los dos debemos alimentar? La fe. Perfecto. A la fe. La fe. Y basado en la palabra, va a tener el poder del Espíritu. Amén. Bueno, Veamos en Marcos, es el tercer evangelio, Mateo, Marcos, no, segundo, Mateo, Marcos, yo me confundo, Marcos 11, 22 y 23. Marcos 11, 22 y 23. Doroteo. 11. Sí, Marcos 11, 22 y 23. 22 y 23. Respondiendo Jesús, le dijo, tened fe en Dios, porque
De cierto os digo que cualquiera que dijere a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudare en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. Ok, analicemos esto que dice. Primero, que tengamos fe en Dios. fe en lo que Él ha hecho, en lo que Él ha dicho, en lo que Él ha escrito, ¿cierto? Y en el verso 23 nos dice, cualquiera. ¿Qué quiere decir cualquiera? Cuando tú pides una carta de recomendación, que te vas a cambiar de trabajo, pides tu carta de recomendación, pero tú no tienes el nombre de la persona a quien va a ir dirigida, ¿qué le dices? Que ¿A quién ponga? puede interesar? A ¿Por quien qué? corresponda, a cualquiera que lea ese documento, 13. a cualquiera que sea de interés, cualquiera que abra esa carta. Acá no está diciendo cualquiera, ese cualquiera que esté interesado, ese cualquiera que crea, ese cualquiera que quiera saber un poco más de ti, ese cualquiera que sepa que tiene el poder. Ese cualquiera que pasa, si lo declaras con tu boca, Sin dudar. sin dudar en el corazón, entonces va a ser hecho. ¿Qué se va a hacer? Al final del verso nos dice, se va a hacer lo que diga. Entonces, tenemos que creer que lo que sale de nuestra boca va a ser hecho. Nos está diciendo la palabra y nos dice antes, ten fe en Dios, ten fe en lo que Él nos dice, ten fe, cree, no dudes, cree. Te toma tu tiempo en creer, porque siempre hay la duda de lo anterior. Hasta ahora no has visto esas manifestaciones en tu vida, entonces tienes ciertas dudas. Pero entonces dices, Señor, yo quiero creerte. Y repites todos los días lo que estás declarando, que tú mismo lo escuchas, tú mismo te vas Convenciendo. y vas caminando en esa actitud y empiezas a ver cambios de acuerdo a lo que estás declarando, de acuerdo a lo que quieres ver. Ahora, acuérdate, si tú estás en cama, enfermo, y el doctor te dice que tal vez no vas a caminar, pero tú dices, no, por la palabra de Dios yo declaro que eso no es verdad y yo sí voy a caminar. Pues tú empiezas a usar tu imaginación. Y vimos en otra célula anterior acerca de la imaginación. Te proyectas y te ves caminando. Y todos los días te vas a ver caminando y vas a ir declarando. Entonces ya son dos cosas, dos elementos en ti para convencimiento. Convencimiento de tu ser, de tu alma, de tu mente. Porque el espíritu no tiene problema. El espíritu te dice más bien a tu alma, sí, va a ser. Pero siempre y cuando el alma permita que pase al cuerpo. Porque el alma es la válvula que lo abre o que lo cierra. Lo que el espíritu nos está dando. Y el espíritu nos está dando el poder. Y que si tu mente, en tu alma, dudas, empiezas a ajustarlo. Empiezas a ajustarlo. Y lo que pasa del espíritu hasta el cuerpo va a ser mínimo si es que pasa. El puente es la fe. O la válvula. O si la abres, todo lo que el espíritu te trae, lo va a recibir el cuerpo. Y estás radiante. Estás joven todo el tiempo. Energético, energética, sin males. Gloria a Dios. ¿Y qué hacen estas personas entonces cuando no pueden hablar, que no pueden declarar lo que ellos, quieren que pase? Que no lo hacen porque no lo creen
o no O sea, saben no de pueden, esto. porque No no pueden pueden, verbalizar. no pueden verbalizar. Por Pero, ejemplo, mi ok. amiga Gina, Ajá. que oramos por ella hace como 2 o 3 semanas, Silvia Estoy de acuerdo. a Gina. Gina, o Gina. ella está, a ella la diagnosticaron con una enfermedad muy rara y ella la mandaron a su casa básicamente a morirse en su casa. Pero ella no puede hablar ahora mismo, o sea, ella no puede, aunque ella quisiera como declarar, no lo puede hacer porque no tiene voz para poder declararlo. Pero ella lo puede decir en su mente, lo puede seguir haciendo y verse ella. ¿No habla ahora o no habló antes tampoco? Hablaba antes, pero después que cayó con la enfermedad, entonces ya no habla. No puede Ok. caminar, no puede hablar, todo está con la comida por un tubo, o sea, no puede hacer. Ahora, O con la enfermedad del... tú, si estás del- cerca a ella, tú estás orando y tú puedes declarar por Sí. ella. Claro. Y declaras sobre Puedes su declarar cuerpo. por Ujú. Tu fe entra Sí. a funcionar en ese Sí, caso. exacto. Y ella te escucha también, ¿no? Sí. Ella te escucha, acuérdate que la fe viene por el oído. Ujú. No, Por el ella oír la escucha, palabra. porque si le preguntan algo a ella, le dicen que con los ojos que diga la si sí o si recibe. no, y ella responde. Ya, No, ella escucha. ahí. Qué bueno. Veamos en el mismo libro de Marcos 5, 22 y 23. Marcos 5. Josep. 22 y 23. Y vino uno de los principales de la sinagoga, llamado Jairo, y luego que le dio, se postró a sus pies. Le rogaba mucho diciendo, mi hija está agonizando, ven y pon las manos sobre ella para que sea salva y vivirá. Jairo era un centurión romano y su hija estaba muy enferma, estaba yendo ya a punto de muerte. Cuando él escucha que Jesús está pasando, él viene corriendo y nos está diciendo lo que ha leído Giuseppe, que se postra a sus pies de Jesús y le ruega que vaya, pero ¿qué más le dice al final? Que ponga las manos. ¿Qué más? Que la toque, que imponga las manos y ¿qué más? Que sea salva. Para que sea sea salva y vivirá. Vivirá. y vivirá. Se proyectaba. Y vivirá. Está declarando fe, ¿cierto? Porque si lo dijo es porque lo creyó, porque lo creía así. Si no, ¿para qué lo va a buscar a Jesús? ¿Cierto? Ok. Cuando, veamos, espera un segundo. ¿Qué pasa en el 35? Vayamos al verso 35 del mismo. Mili, por favor. Mientras él aún hablaba, vinieron de casa del principal de la sinagoga diciendo, tu hija ha muerto, ¿para qué molestas más al maestro? Ok. Cuando él estaba hablando, ¿quién estaba hablando? ¿De qué nos dice? ¿De Centurión. Jesús o de Centurión? El centurión. Pero bueno, él está hablando y viene alguien de su casa corriendo a decirle, ya es tarde, ya no hay nada que hacer. No lo molestes. ¿Qué pasa? Jesús nos dice entonces en el siguiente, ¿dónde está el siguiente? 36. 36. Espera un segundo. Déjame ver, el 35. Ya, el 36, sí. ¿A quién le toca? A Nelly. ¿Cuál me dices tú, Marcos 5? 36. Jesús oyó lo que decían y le dijo a Jairo, no tengas miedo, solo ten fe. Amén. Ok. Jesús escuchó a esta persona que venía corriendo, ya es tarde, no hagas nada, vámonos, no molestes al maestro, no molestes a Jesús. Pero ¿qué hizo entonces Jesús? Lo paró. Dijo, no temas, no tengas miedo, no tengas temor, sino cree, ten fe, cree. ¿Qué nos está demostrando esto? Nos está demostrando primero, Jesús está interceptando lo negativo cuando te dice, ya murió. ¿Qué es la muerte? Separación. La muerte es la separación, exactamente. En este caso, la muerte es la separación de su espíritu y alma, de su cuerpo. Pero vienen
se supone que el padre, la niña tiene la esperanza que Jesús la puede recuperar, devolver a la vida, estando ya a un paso de la muerte. Pero viene el otro a decir, ya no hay nada que hacer. Pero Jesús lo para. Entonces, cuando vemos en Isaías 54:17 nos dice, cuando se levantan palabras, y yo lo pongo como figurativo, dardos del enemigo. Cuando se levantan palabras en contra de ti, ¿qué debemos hacer? Cancelarlas. Córtalas. Cancélalas. Páralas. No las escuches. Las rechazas. Quítalas de alrededor tuyo. Recházalas. ¿Qué está haciendo Jesús acá? Le está demostrando exactamente lo mismo. ¿Cierto? Dice, no temas, no lo escuches. No dejes de creer. Lo está animando. Y eso es bien común en nuestras vidas, ¿no? Todo el día escuchamos, no se puede, no hagas así, no, a ti no te van a dar, no, a ti no te van a llamar. Todo eso son dardos del enemigo que recibimos todo el día, que nos acostumbramos a eso. Sí. No creas lo que oyes. Vayamos, y enseguida venimos después. Vayamos a Primera de Juan, que está antes del Apocalipsis. Primera de Juan 4:5. Sí. Ellos son del mundo, por eso hablan de las cosas del mundo, y el mundo los oye. ¿Qué estamos diciendo? ¿Qué pasó con esta gente que venía a decirle a este centurión, ya no lo molestes más a Jesús? Ya no requieres más de su atención, ya no requieres más de su sanidad, de su poder, ni de sus manos. Porque el otro, obviamente, venía sin fe. Y es lo que pasa a la gente no creyente, la gente del mundo. Hablan, pero muchas veces los que creemos también les prestamos oído. También los escuchamos. Sin darnos cuenta, aceptamos, porque está todo el día, lo escuchamos, todo el día. Sí. Es constante. Y lo que nos dice aquí, que Kilvio acaba de leer, son del mundo. Por eso hablan las cosas de ellos. Y el mundo los oye. Y el resto del mundo los oye. El mundo también, incluyendo los creyentes, los escuchamos. Por eso tenemos que saber cómo reaccionar a esas cosas. No prestarles atención, pararlos, rechazarlos. Queda aquí. Yo sigo declarando lo que la palabra me dice. Veamos en Lucas la misma historia, pero Lucas 8, Mateo, Marcos, Lucas 49 y 50. ¿Qué es lo que nos dice Lucas 8, 49 y 50? Heidi. Estaba aún Jesús hablando cuando alguien vino a decir al dirigente de la sinagoga, tu hija ha muerto, no tienes por qué molestar más al maestro. Jesús lo oyó y dijo al dirigente, no temas, basta que creas y tu hija se salvará. Amén. Creyendo. Y que eso fue lo que vino corriendo el Padre a Jesús. Es con esperanza, va a vivir. Yo creo que tú puedes hacer algo. Va a vivir. Así es. Sigamos en esa misma situación en que nos hizo dar el primer paso. Esa esperanza, esa motivación, esperando en Él. Actitud de fe. Amén. Ahora, está demostrando, primero Jesús dice, no temas. Y el que venían a anunciarle al hombre, le dice, murió, tu hija murió. El temor, sabemos que el temor no viene de Dios, el temor viene de Satanás. Pero el temor más grande es del humano a la muerte.
el temor más grande en todo el mundo, es la muerte. Entonces pensemos primero, ¿de quién viene temor? Viene del enemigo. ¿De quién viene la muerte? Del enemigo. Entonces, ¿por qué tenemos temor a la muerte si creemos en el poder del Espíritu? Si creemos que cuando este cuerpo muere, tenemos el alma y el Espíritu que va a encontrar a nuestro Creador. Entonces tenemos una esperanza que los del mundo no lo tienen. En primera de Juan, otra vez hacia el Apocalipsis, 4:18. ¿Qué es lo que nos dice? Janine? En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. El amor, el perfecto amor. ¿Cuál es el perfecto amor? El amor de Dios en nosotros. El amor que está avanzando, que está creciendo, que está madurando, que tenemos más abundantemente cada día como caminamos. Caminamos en amor, caminamos con la bendición de Dios, de su amor, caminamos pensando en amor, caminamos hablando a nuestros vecinos y a los que nos encontramos con amor. Es a cómo crecemos, cómo maduramos. Estamos llenos de amor de Dios. Y en el verso 16 de ahí mismo, ¿qué es lo que nos dice? Y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor, y el que permanece en amor, permanece en Dios, y Dios en él. Amén. Porque Dios es amor y tengamos el amor de Dios siempre en nuestras mentes y nuestros corazones para tenerlo a flor de piel. Amén. Vayamos por un momento a Génesis, en el primer libro del Antiguo Testamento, Génesis 15. Y quiero demostrar, ya estamos terminando, quiero demostrar algo, en donde Dios se le aparece a Abraham cuando todavía Abraham no ha cambiado de nombre. 15:1. Que todavía no ha cambiado de nombre Abraham. Es Abraham, no Abraham. Y le dice, ¿qué le dice? ¿A quién le toca leer, Doroteo? 15. 15:1. Dice 15:1. Después de estas cosas vino palabra de Jehová a Abraham en visión diciendo: no temas, Abraham, yo soy tu escudo, y tu galardón será sobremanera grande. Amén. Dios le dice a Abraham, no temas. Hemos leído que Jesús le dijo al centurión, no temas, solo cree. Acá Dios le está diciendo, no temas, porque yo soy, ¿qué? Tu escudo. Tu escudo. ¿Qué es un escudo? Una protección. Exactamente. Pero es una barrera que uno pone delante para protegerse de algo. Es algo que uno siempre lo va a tener delante para protección. Exactamente. Delante o alrededor. Cuando están en batalla, también usan el escudo, ¿cierto? Dios es su escudo, le está diciendo. Yo soy tu escudo. Cuando vayamos a Efesios, en el Nuevo Testamento, déjame ver, ¿ya le corresponde a Efesios? No, le toca primero Samuel 17. Oh, ok, sorry. Bueno, veamos entonces un ratito. Vayamos a 1 Samuel, sí. Primera de Samuel 17:32. En el Antiguo Testamento, 1 de Samuel, después de los reyes, o antes de los reyes. Primero Samuel. 17:32. Lógame. Y dijo David a Saúl: no desmaye el corazón de ninguno a causa de él. Tu siervo irá y peleará contra este filisteo. Amén. David, el filisteo que es Goliat, está molestando por 40 días a Israel, al pueblo de Israel.
David, que no está enlistado en la armada de Saúl, viene y ve que nadie se atreve a enfrentarlo. Primero porque están viendo el tamaño, la diferencia, la fortaleza que tiene, y ellos terminan como unas langostitas delante de él. Entonces, ¿qué está la desproporción que trae a esta gente? Temor. Sin embargo, lo que acaba de leer Giuseppe es que David le está hablando al rey Saúl y le dice que tu siervo, que él es el que va a ir y va a pelear contra ese filisteo. ¿Qué está demostrando? Todos tienen temor, todos se sucumben al temor, todos se achican. Está mostrando que tiene mucha fe. David enciende la valentía. Pero ya leímos antes, cuando regresa el pueblo de Babilonia, que dijo Dios, no es por ti, sino por el Espíritu. mi espíritu. David cantaba canciones, salmos a Dios, buscaba el Espíritu de Dios. Y ahora vamos a ver por qué tenía esta fe en que él iba a poder, siendo más pequeño de estatura y siendo un niñito de mamá o de papá, porque no tenía el aspecto físico fornido, musculoso, etcétera, para entrar a la militar. Por eso era que se ocupaba de las ovejas del padre. Vayamos al verso 36 y 37. Mili, por favor. Fuese león, fuese oso, tu siervo lo mataba. Y este filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha provocado al ejército de Dios viviente. Añadió David: Jehová, que me ha librado de las garras del león y de las garras del oso, él también me librará de la mano de este filisteo. Y dijo Saúl a David: ve y Jehová esté contigo. Amén. ¿Qué estaba haciendo David con Saúl? Le estaba comentando de lo que él había hecho cuando cuidaba sus ovejas. Se enfrentó a un oso, se enfrentó a un león, él no tenía temor y ganó. ¿Pero por qué? ¿Por qué ganó? Y le está comparando a Goliat en el último verso que leyó Mili, el verso 37, donde nos lo compara a Goliat igual que estos animales, estas bestias del campo, y dice: Jehová me librará. En el 37, me librará de la mano de este filisteo. Imagínate tú, él dice ahí, si pude con el león y pude con el oso. Exactamente. Pero está dando su referencia de su experiencia ya. No cuando tú vas a un trabajo. Cuando tú vas a un trabajo, tú dices la experiencia que tú tienes, te lo dan o no te lo dan por la experiencia que tú tienes anteriormente. Entonces, cuando él le dijo la experiencia, ¿qué le dijo Saúl a él? Vete y es Dios que te acompañe. Pues si tú dices que tú puedes. Exactamente. Tú estás confiando en el problema tuyo. Para que tú puedas matarlo a él y vete con Dios. Porque si Dios porque te ayudó antes, vete con él. Yo creo que también él se oía a sí mismo. Y eso le daba ánimo a él. Más fe. La fe viene por el oír la palabra. Ahora, David, estaba predicándole a Saúl. Saúl sabemos que había cambiado su corazón. Al principio estaba a favor de Dios, después estaba que ya era desobediente. Ya estaba en contra porque Dios le había dicho que había encontrado a alguien para nombrar. Exactamente. Antes que David naciera. Exactamente. Ajá. ¿Te acuerdas? Qué bueno. 2 años antes de nacer. Sí. Ahora veamos el verso 46 y 47. ¿Qué nos dice? ¿A quién le toca leer? A Nelly. Nelly, gracias. ¿46, 47 del mismo Samuel? Sí, 1 Samuel 17, sí. Ese me perdió. Era 1 Samuel 17 y versos 46 y 47. 1 Samuel 17. ¿Qué más? Versos 46 y 47. Sí.
Hoy el Señor te conquistará y yo te mataré y te cortaré la cabeza, y luego daré los cadáveres de tus hombres a las aves y a los animales salvajes, y todo el mundo sabrá que hay un Dios en Israel. Todos los que están aquí reunidos sabrán que el Señor rescata a su pueblo, pero no con espada ni con lanza. Esta es la batalla del Señor y los entregará a ustedes en nuestras manos. Amén. Amén. Ya está enfrentándose a Goliat. Y esto es lo que le dice al final, ya antes de empezar a pelear. El Señor te va a entregar a mis manos. No importa que sea el tamaño de una hormiguita y el otro sea un elefante. Si el Señor está peleando tu batalla, como en este caso, le está declarando, la batalla es de Dios, la victoria es de Dios. Le está usando a Él para que su nombre sea engrandecido, porque dice al final, y toda la tierra va a reconocer que Israel tiene Dios, Dios poderoso. Amén. Amén. Hermoso, ¿verdad? Ahora sí, Amén. vayamos a Efesios, en el Nuevo Testamento, después de Corintios, Gálatas, Efesios. Efesios 6:13, y es la parte famosa de la armadura de Dios. 6:13. ¿A quién le tocaba leer? Por tanto, tomad toda la armadura de Dios, para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Amén. Amén. Estuvimos leyendo lo de David. David peleó sin armadura, porque cuando le fue a decir a Saúl que quería pelear, Saúl viene, pero tú no eres ni siquiera un guerrero. Ven, ponte mi armadura. Obviamente lo tenía, pero grandote, no le quedaba porque David era más menudo que Saúl. Saúl era muy alto y era más fornido. Entonces lo que le puso, y era puro fierro, pesaba, no podía ni caminar. Entonces agarró y se lo quitó. Le dijo, no, yo solamente uso mi propia arma, que era su honda. Esa armadura también es lo que los guerreros de su armada, ¿cómo se dice? La milicia usaban. Entonces los hermanos de David, todos estaban en la milicia, estaban en la... ¿Cómo? El ejército, eso. En el ejército. Y ellos usaban armadura. ¿Quién les dio esa armadura a ellos? El ejército. El El ejército. general, no sé quién. Exactamente. Saúl y sus generales, el ejército mismo, lo recibieron del hombre. ¿Quién le dio la armadura a David? Dios. Dios. Estamos leyendo lo que acaba de leer Kilvio, el verso 13 fue, ¿verdad? Dice, tomad, él te la ofrece. Tomad toda, no parcial, toda la armadura de Dios. Esa armadura que Dios nos da a través del nacer de nuevo, a través de la cruz de Jesús. Tómala, completa. Y ahora nos describe qué partes son para ponernos, ¿no? Pero aquí hay algo interesante. En el verso 16, ¿qué es lo que dice Heidi? Sobre todo, tomando el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos del fuego del enemigo. Te dice, toma esa armadura para ti. Pero sobre todas las cosas, sobre todos los detalles que tiene, que tomes ¿cuál? La fe. ¿Y cuál es? El escudo de la fe. El escudo. Y vimos en Génesis que le había dicho Dios a Abraham, yo soy tu escudo. El escudo va A proteger. delante. Quiere decir que Dios
quiere ir siempre delante tuyo. Protegiendo. Toma ese escudo, porque sobre todas, dice, sobre todas. ¿Qué verso era 16? Toma el escudo de la fe para apagar los dardos del fuego del enemigo. O sea, las tentaciones, los ataques. Toma ese escudo de la fe. Y la fe te dice que el Espíritu de Dios es poder. Amén. ¿Ese escudo se va a doblar? ¿Ese escudo se va a quemar? ¿Alguien lo va a poder atravesar? No. Nunca. Estas palabras que declaramos por fe, estas palabras llenas de fe, van a controlar y van a eliminar toda ley de pecado, porque el pecado trae consecuencias y trajo su ley y de muerte. Entonces, pecado y muerte no más te van a afectar si tú tomas tus palabras llenas de fe, las declaras. Amén. Amén. ¿Comentarios? ¿Preguntas?